Hola amigos, seguro que todos hemos oído hablar de la sábana santa de Turín, que según nos han dicho fue la tela que cubrió el cuerpo de Jesús cuando éste estaba en el sepulcro. La sábana santa es una tela de lino de más de 4 metros de largo por más o menos metro y algo de ancho, que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y heridas físicas. Pero hoy quiero demostrar que esta tela no tiene nada que ver con Jesús, que en ningún momento cubrió su cuerpo, y te contaré quién es el autor material de la obra y hasta quién es la persona que aparece reflejada en ella. La sábana santa también es conocida con el nombre de Santo Sudario o Sudario de Turín, porque se encuentra en Italia en la capilla real de la catedral de San Juan Bautista de Turín. Pero para empezar a desmantelar esta historia, primero es necesario remontarnos a un lienzo anterior a este, un trozo de tela antigua que tenía la imagen de un hombre y que fue conocida con el nombre de tela de Edesa o Mandilion. En este lienzo aparecía la cara de un hombre cuando la tela estaba plegada y se veía el cuerpo entero cuando era desplegada. Se tienen noticias de ella desde el siglo I de nuestra era, y las antiguas leyendas del rey Abgaro sitúan el lienzo en la ciudad de Edesa, a unos 600 kilómetros al norte de Jerusalén. El historiador Eusebio, en el siglo IV, habló de esta tela llamándola la imagen de Edesa, y relató que cuando el lienzo con la imagen fue llevado al rey Abgaro por su discípulo Tadeo, el rey fue curado de su lepra. En el siglo VI, Evagrio se refirió a ella como tetradiplon, que significa tela doblada en 4. En esta imagen que estamos viendo del siglo X, que se encuentra en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, aparece el rey Abgaro de Edesa, quien se encuentra exhibiéndola. En el mismo siglo X, en el Códice Vossianus Latinus, se hace mención a una tela que recibió el rey Abgaro con la imagen de un hombre conocido como Cristo. Se puede leer lo siguiente: no solo podrás ver la imagen de la cara, sino también la del cuerpo entero. En 1203, un cruzado llamado Robert de Clary aseguró haber visto en la iglesia de Santa María de las Blanquernas de Constantinopla la tela en la que el Señor fue envuelto y que cada viernes se alzaba bien alto para que se pudiera ver en él la figura del Señor. En el año 1205, Teodoro Ángelos, sobrino de un emperador bizantino, envió la siguiente misiva al Papa Inocencio III, protestando por el ataque a la ciudad. La carta decía así: los venecianos se repartieron los tesoros de oro, plata y marfil, mientras que los franceses se hicieron con las reliquias de los santos y con lo más sagrado de todo, el lino en el que nuestro Señor fue envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. Esta carta se encuentra en la Librería Nacional de Palermo. Pero había claras sospechas de que el cuerpo que aparecía reflejado en la tela de Edesa no se correspondía con un sudario, sino con una pintura hecha por algún pintor. Por este motivo, en el año 1389, el obispo Pierre d'Arcis denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen de la tela de Edesa era un fraude, asegurando que este hecho ya había sido denunciado por su predecesor, el obispo Henri de Poitiers, quien había prohibido la veneración de la imagen porque no era mencionada en ningún evangelio. La carta del obispo Pierre menciona también el esfuerzo del obispo Henri de Poitiers por eliminar la veneración y que la tela fue escondida por un periodo de 35 años. La carta dice así: un examen riguroso descubrió que la imagen había sido astutamente pintada. Esto fue producto de la mano de un hombre y no se formó milagrosamente.
tras dibujar con audaz maña la imagen a doble cara de un hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba de un sudario en el que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido por ello impresa junto a las heridas que portaba. Este es el texto. Pero la veneración de la tela continuó, promovida desde el Vaticano por los sucesivos papas, aunque bajo el mandato del Papa Clemente VII, los peregrinos debían proclamar en voz alta la siguiente frase: «Este no es el verdadero sudario de nuestro Señor, sino una pintura realizada a semejanza o representación del sudario». Y este ritual se repetía cada viernes en la misa donde la imagen era expuesta. La tela de Edesa había pasado a ser propiedad de la Orden del Temple, de los templarios, a principios del siglo XIII, durante el saqueo ítalo-francés de Constantinopla, y en el año 1355 apareció públicamente en Lirey, cerca de París, como propiedad de Geoffroy de Charny, nieto de un caballero del mismo nombre que había pertenecido a la Orden del Temple. La familia vendió la tela al duque de Saboya, que la exhibió en casi toda Italia. En 1418, el conde de La Roche trasladó la tela a su castillo en Francia, y tras su muerte, la Orden del Temple llevó a su viuda a los tribunales para recuperar el lienzo. Pero la corte otorgó la tela a la viuda, que la presentó en varias exposiciones en Lieja y en Ginebra. Con el propósito de recuperarla, el obispo de Lieja creó una comisión que dictaminó que el sudario no era auténtico y que la figura estaba pintada, por lo que la viuda cambió de idea y en 1453 la vendió a cambio de un castillo. Su nuevo propietario, Luis de Saboya, la guardó en su capilla, y en 1464 el duque acordó pagar una tasa anual a los canónicos de Lirey a cambio de que dejaran de reclamar la propiedad de la tela. En el año 1506, el Papa Julio II estableció el día 4 de mayo como solemne día de veneración y oficio de la reliquia, una reliquia que nunca más se volvió a ver o exhibir. Porque una cosa es la tela de Edesa y otra la llamada sábana santa, que pasó a sustituir a la tela de Edesa a principios del siglo XVI. Ambos lienzos son sustancialmente diferentes porque, por ejemplo, la tela de Edesa retrata a un hombre vivo con los ojos abiertos, mientras que la sábana santa refleja a un hombre muerto, supuestamente antes de su sepultura. El estudio científico sobre la sábana santa comenzó en 1898. Con motivo de la boda de Víctor Manuel III. Humberto I, rey de la Casa de Saboya, autorizó al abogado y fotógrafo Segundo Pío a que fotografiara la sábana con el objetivo de preparar una exhibición pública. Pero cuando reveló las fotos, se dio cuenta de que los negativos eran en realidad positivos, lo que convertía a la imagen reflejada en el lienzo en un negativo fotográfico en donde la figura impresa se aprecia más claramente en negativo que en el color sepia original. En 1988, 3 laboratorios independientes de Zúrich, Oxford y Tucson, tras aplicar el carbono 14, concluyeron con un 95% de certeza que la sábana estaba datada en torno al siglo XIV. El Vaticano aceptó esta conclusión, ya que la sábana había pasado a ser de su propiedad en 1983, cuando la Casa de Saboya se la cedió. Pero todo señala que la figura que aparece reflejada en la sábana se trata de un dibujo y no de un auténtico sudario mortuorio. Y muchos señalaron a Leonardo da Vinci como autor de esta pintura, porque Leonardo disponía de los conocimientos de anatomía necesarios como para dibujar un falso sudario que reemplazaría a la tela de Edesa
que se encontraba ya muy deteriorada. Y una prueba de que se trata de un dibujo es que en la sábana se localizan varias manchas rojizas que pretenden ser sangre, pero que en realidad se trata de una mezcla de óxido férrico de color rojo vivo, tal y como demostró un análisis. El químico Walter Macron las identificó como meros pigmentos e informó que en ninguno de sus exámenes se encontró sangre. Y lo normal es que las manchas de sangre se decoloren en poco tiempo hasta adquirir un tono parduzco. Respecto a la posición de los regueros de sangre, Garlascelli y Borrini presentaron un estudio según el cual las manchas no pueden proceder de un hombre crucificado ni de un cadáver colocado boca arriba, porque una característica de los fluidos como la sangre es su tendencia a empapar los materiales fibrosos como el cabello, por ejemplo. Pero la imagen de Turín no presenta amplias manchas de sangre, sino que parecen estar claramente pintadas de forma artificial. Se trata de unos hilos que se aprecian de forma bien definida. Y esto es típico de los cuadros religiosos, y no de los cadáveres. Otro dato importante. La sábana muestra una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie bidimensional, técnica usada en la pintura. Una auténtica sábana mortuoria tendría una disposición irregular sobre la superficie tridimensional de la cara, es decir, una distorsión que no se aprecia en esta imagen. Un lienzo que envuelve una figura habría estado en contacto con las orejas, por ejemplo, dejando una imagen de ellas. Por su parte, los cabellos caen por los lados de la cabeza de forma similar a las pinturas del Cristo de la época, pero resulta que un cuerpo acostado debería tener el pelo también detrás de la cabeza. También la posición de los brazos es imposible. Se trata de brazos semiflexionados, de manera que las manos ocultan los genitales, pero hacer esto sin despegar los codos del suelo es complicado. Los brazos y los dedos son demasiado largos en comparación al tamaño del cuerpo, y estas desproporciones anatómicas no son compatibles con una representación realista de un cuerpo humano. Por su parte, las supuestas heridas de los clavos de la crucifixión están en un sitio ambiguo situado entre las muñecas y las palmas de las manos. Y hay algo también extraño en sus piernas, porque la figura aparece con las piernas rectas y las rodillas también extendidas, pero con las plantas de los pies en contacto con el suelo, lo cual lo convierte en irreal. En el área frontal de la tela se encontraron trazos de aloe y mirra y pequeñas siluetas de una flor que solo crece en primavera en Jerusalén. Y en la época en la que supuestamente nació Jesús, pero resulta que los únicos que hablaron de ello fueron los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero los investigadores Avinoam Danin y Uri Baruch, en una revisión independiente, descubrieron que de las 26 cintas adhesivas usadas para tomar muestras, 25 de ellas no contenían restos de este polen, y todos los restos se encontraban en una sola cinta, lo que es un claro indicio de manipulación o de contaminación de pruebas. Otra datación con radiocarbono determinó sin ambigüedad que las plantas encontradas en el tejido pertenecían a la Edad Media, que es un periodo que comprende desde el siglo V al siglo XV. Casualmente, Leonardo nació en el siglo XV. En la imagen del lienzo se han encontrado técnicas similares al esfumato, que es una técnica artística que Leonardo utilizó en sus pinturas. Y un análisis artístico de la pintura demuestra también que la imagen del lienzo presenta rasgos del arte bizantino y gótico, existiendo muchas coincidencias entre esta imagen y las imágenes bizantinas de Cristo. Pero Cristo no es Jesús, ni la imagen de la sábana representa a un hombre joven al que se le sacó, ojo, el corazón en un sacrificio ritual. Entonces, ¿a quién representa?
En un libro titulado Los templarios y las